Bien, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es sistema óseo. El grupo está conformado por Mabel Pérez, Sonia Peña y Paola Santana. Dentro de los temas que vamos a estar tratando será el cráneo, las vértebras, costillas y esternón, y al final un resumen de todo lo que se expuso durante la grabación. Los dejo con mi compañera. Bueno, empezaremos con lo que es el esqueleto axial. El esqueleto axial incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En general, el sistema esquelético se desarrolla a partir del mesodermo paraxial y de la placa lateral o capa parietal, así como de la cresta neural. El mesodermo paraxial constituye una serie segmentada de bloques tisulares a cada lado de un tubo neural, conocidos como somitómeras en la región de la cabeza y somitas entre la región occipital y la caudal. Los somitas se diferencian en una porción petromedial del esclerotoma y una región dorsolateral del dermiostosoma. La capacidad para formar hueso del mesenquima no se limita a las células del esclerotoma, sino también se identifica a la capa parietal del mesodermo, de la cual se diferencia en la capa lateral de la pared corporal. Ahora pasaremos a lo que es el cráneo. El cráneo puede dividirse en dos partes: el neurocráneo, que forma una cubierta protectora en torno al encéfalo, y al viscerocráneo, que constituye el esqueleto. El viscerocráneo básicamente constituye lo que es el esqueleto de la cara. En la figura 10.1 apreciamos el desarrollo del somita a las células del mesodermo paraxial que se disponen en torno a una cavidad pequeña. En la parte B, como podemos observar, se encuentra lo que es la consecuencia de una mayor diferenciación. Las células en la pared ventromedial pierden su disposición epitelial y adquieren características mesenquimatosas, de manera que originan a las células musculares y también migran por debajo del epitelio dorsal remanentemente. Y remanentemente al dermatoma para integrarse en lo que sería el neotoma. En la figura 10.2, aquí vamos a apreciar lo que son huesos del cráneo de un feto de 3 meses de edad, donde se aprecia la disminución de las espículas óseas a partir de los centros de osificación primaria a los huesos planos de esta estructura. Luego tenemos aquí la figura 10.3, que es en la que se presenta la formación del hueso endocondral. En la figura número A, como podemos ver, a través del mesenquima. En la figura A están las células del mesenquima que comienzan a condenarse y diferenciarse en condrocitos, mientras que en la B, donde está el cartílago, los condrocitos forman un molde cartilaginoso para el futuro hueso. Entre la C y la D veremos lo que son los vasos sanguíneos que invaden el centro del molde cartilaginoso, llevando consigo estoflato, células negras y limitando las células condrocíticas en proliferación de los extremos, lo que serían epífisis de los huesos. Los condrocitos ubicados en la región media del hueso diáfisis sufren hipertrofia y apotosis, el tiempo que mineraliza la matriz circundante. En la figura 10.4 podemos ver cómo se puede diferenciar lo que es el frontal y el parietal. Además, esta estructura esquelética de la cabeza y la cara se encuentra el mesenquima. Para esta estructura derivada de la cresta neural, el mesodermo paraxial, somitas y somiterios, el cual con el color rojo en la figura que tenemos a continuación, y el exodermo
de la placa lateral, el cual se identifica con el color amarillo. Lo podemos saber aquí abajo. Neurocráneo. El neurocráneo se divide por conveniencia en dos porciones. Su primera porción membranosa está constituida por huesos planos que rodean el encéfalo a manera de bóveda. Y la segunda porción cartilaginosa o condrocráneo que forma los huesos de las bases del cráneo. El neurocráneo membranoso. La porción membranosa del cráneo deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paracial, como se indica en lo que es la figura 10.4. El mesenquima de estas dos fuentes recubre el encéfalo y sufre osificación intramembranosa. La consecuencia es la formación de diversos huesos planos y membranosos que se caracterizan por la presencia de espículas óseas similares a agujas. Estas espículas, de manera progresiva, irradian desde el centro de osificación primaria hacia la periferia. En la figura 10.2, el crecimiento durante la vida fetal y postnatal de los huesos membranosos ganan tamaño mediante la oposición de capas nuevas en superficies externas y así como la reabsorción osteoclástica simultánea en su cara interna. Cráneo del neonato. Al nacer, los huesos planos del cráneo están separados uno de otros por bandas angostas de tejido conectivo. La sutura en los sitios en que se reúnen más de dos huesos, estas suturas son amplias y se denominan fontanelas, como se aprecia en la figura 10.5. La más prominente entre ellas es la fontanela anterior, que se ubica en el sitio en que se encuentran los dos huesos parietales y los dos frontales. Las suturas y las fontanelas permiten a los huesos del cráneo superponerse, lo que sería una parte de molderamiento, durante un parto. Poco después del nacimiento, los huesos membranosos recuperan su posición original y el cráneo se aprecia grande y redondo. De hecho, el tamaño de la bóveda es grande en comparación con la región facial, que es más pequeña. En la figura 10.5 también se aprecia lo que es el cráneo del recién nacido visto desde la parte superior y desde el lado derecho, como podemos observar en la A y en el B. Se pueden observar también las fontanelas anterior y posterior, así como las suturas. La fontanela posterior se cierra alrededor del tercer mes después del nacimiento y la fontanela anterior se cierra aproximadamente a la mitad del segundo año. Muchas de las suturas desaparecerán en lo que es ya la mitad. En la figura 10.6 vemos lo que es una vista dorsal del condocráneo o base del cráneo. En el adulto que se muestran los huesos formados mediante osificaciones endocondral. Los huesos que forman la región rostral hasta la mitad rostral de la silla turca derivan lo que es la cresta neural y constituye el condocráneo precordal, que es lo que podemos ver delante de la metocordal, o sea, la parte azul que se nos muestra en la imagen. Lo que constituye la región posterior. A este límite se deriva el mesodermo paraxial o condocráneo cordal, que lo podemos apreciar en rojo. El neurocráneo cartilaginoso o condocráneo. El neurocráneo cartilaginoso o condocráneo está constituido al inicio por una serie de cartílagos dependientes, lo que se ubica frente al límite rostral de la notocorda que determina la altura de la glándula hipófisis en el centro de la silla turca. Derivan a las células de la cresta neural. Esto integran el condocráneo precordal, lo que localizan en la región posterior a este límite y se origina a partir de los esclerotomas occipitales, formados por el mesodermo paraxial y lo que crean el condocráneo cordal. La base del cráneo se forma cuando esos cartílagos se fusionan y experimentan ossificación endocondral. Viscerocráneo. El viscerocráneo, que corresponde a los huesos de la cara, deriva ante todo de los primeros dos arcos faríngeos. El primer arco, de origen de la porción dorsal, el proceso maxilar que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y da origen al maxilar.
el hueso cigomático y parte del hueso temporal. La porción ventral se encuentra en el proceso mandibular. Contiene el cartílago de Meckel, el mesenquima, en torno al cartílago de Meckel y se condensan y presentan ossificación intramembranosa para dar origen a lo que sería la mandíbula. El cartílago de Meckel desaparece excepto en el ligamento esfenomandibular. El estreno dorsal del proceso mandibular junto con el del esfenomandibular y del segundo arco faríngeo dan origen más tarde a lo que es el yunque, el martillo y el estreno. La ossificación de los tres huesecillos inicia en lo que es el cuarto mes. Se inicia en lo que es el cuarto mes y lo convierte en los primeros huesos en alcanzar la ossificación completa. El mesenquima para la formación de los huesos de la cara, incluidos en los huesos nasales y lacrimales. Derivan también de las células. Podemos apreciar lo que es todo este proceso que les he explicado antes. Empezaremos ahora con lo que es las correlaciones clínicas, los defectos craniofaciales y displasias esqueléticas. Células de la cresta neural. Las células de la cresta neural que se originan en el neurotodermo constituyen el esqueleto facial y parte del cráneo. Estas células también integran una población vulnerable al tiempo que salen del neurotodermo. Son a menudo blancos de tetragenios, por ende no resulta sorprendente que las anomalías sean defectuosas y cognitivas frecuentes. La siguiente, por favor. La siguiente es esta. Ahora vamos a explicar lo que es la cranioquisis. La cranioquisis es el caso de la bóveda craneal en la que se forma la cranioquisis. Es un tejido encefálico expuesto al líquido amniótico que se degenera, lo que origina una anencefalia. En la imagen siguiente, en la imagen 10.8, podemos ver lo que es un feto con anencefalia. Los pliegues neurales son craneales y no se elevan, fusionan lo que deja abierto al neuroporo anterior. El cráneo nunca se forma y el tejido cerebral se degenera. Y en la foto B podemos ver lo que es un feto con meningococcele. Es una anomalía más bien frecuente, pero puede repararse con éxito. La craniosinocitosis. Otra categoría importante de anomalías craneales que derivan del cierre prematuro de una o más suturas. Estas anomalías se conocen en forma colectiva como craniosinocitosis, que se presentan en uno de cada 2.500 nacimientos y es una característica de más de 100 síndromes genéticos. En la figura 10.9 apreciamos lo que es una craniocytosis que afecta a la estructura sagital. El lactante con esafocefalia secundaria al cierre temprano de la estructura sagital. Obsérvese como en la configuración elongada y estrecha de la cabeza, con prominencia de los riesgos frontal y occipital. También aparece lo que es una reconstrucción 3D de tomografía computarizada del cráneo, que la podemos ver en lo que es la parte B de esta misma. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un cuadro con los principales géneros relacionados con anomalías esqueléticas. Le voy a mencionar solo algunos y cuáles son las anomalías y qué fenotipo la produce. Algo que está, como por ejemplo, está el síndrome de Creuer, que esto afecta el gen FGFR1, que se encuentra en la región acromosómica 8p12, y su fenotipo que la caracteriza es la craniosinocitosis, que es el primer ortego en lugares grandes y anchos, cráneo interno y una hiplofasia facial. También tenemos el síndrome de mano-pie genital,
que el gen afectado es el HOXA13, cuya región acromosómica es el 7p21 y su fenotipo es la dedos cortos y pequeños, con útero didelfo y hipospadia. En la siguiente figura podemos ver lo que es la figura 10,10 en la transitosis que afecta a las estructuras coronales. Esta es como la continuación de lo que le explicaba anterior. En la figura A podemos ver como un lactante con branquiocefalia secundaria al cierre temprano de las estructuras coronales. También podemos ver en la columna B, en la foto B, que aparece un paciente con plagocefalia que deriva del cierre prematuro de la estructura coronal, a uno de los lados del gráfico. En la C está lo que es una reconstrucción 3D mediante tomografía computarizada del cráneo, en la que se aprecia la plagocefalia y que se derivan cierres unilateral prematuro de la estructura coronal. Tanto tenemos la foto B y C de ambos lados que muestran cómo estas estructuras aún no se han cerrado. Seguimos. Aquí tenemos una figura, la 10.11, lado A, donde la niña es una niña de 9 años de edad con acondroplasia, a quien se aprecia con la cabeza muy grande, extremidades cortas, los dedos cortos y el abdomen protuyente. Y en la vista lateral de esta misma, de la cabeza, el paciente que se observa con una prominencia de la región frontal y la hipoplasia del macizo facial. En la figura 10,13 también apreciamos lo que es un latente con diastosis cleidocranial, con displasia esquelética generalizada. Una característica de este trastorno es el cierre tardío de las fontanelas y la disminución de la mineralización de las estructuras craneales, de tal modo que la cabeza parece de mayor tamaño debido a la prominencia de los huesos frontal, parietal y occipital. Otra parte del esqueleto se afectan también y a menudo las clavículas muestran su desarrollo o están ausentes como es en este caso. En la figura 10.14 presentan lo que es un paciente con microcefalia, en el que se aprecia el tamaño pequeño de la cabeza, que deriva del hecho de que el encéfalo no creció hasta alcanzar su tamaño normal. Una causa de esta anomalía es la exposición al alcohol en útero. En casi todos los casos, la microcefalia se relaciona con discapacidad intelectual relevante. Y hasta aquí sería lo que sería mi exposición, y ahora le dejo con mi compañera que llevaría la parte de vértebras y columna vertebral. Bien, mi nombre es Sonia, ahora les voy a estar hablando sobre las vértebras y la columna vertebral. Como ya sabemos, la columna vertebral son los huesos, tendones y otros tejidos que van desde la cercana hasta el torso. Las vértebras la siguiente diapositiva. Ok, las vértebras se forman a partir de las porciones de la esclerotona de los somitas que derivan del mesodermo paraxial. Una vértebra típica está constituida por un arco, un foreme o agujero que a través de este pasa en la médula espinal y un cuerpo vertebral apófisis transversa, también como apófisis. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran en torno a la médula espinal y la mitocondria para mezclarse con las células del somita.
en el lado opuesto del tubo neuronal. El tiempo que el desarrollo avanza, la porción del esclerotoma de cada somita también experimenta un proceso denominado resegmentación. Esto ocurre cuando la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Así, cada vértebra se integra a partir de la combinación de la mitad caudal de un somita y la mitad caudal de su vestido. Como consecuencia de este proceso, los músculos que derivan de la región del miotoma de cada somita quedan unidos a dos somitas adyacentes, pasando por encima de los discos intervertebrados, por lo que pueden mover así la columna vertebral. Ok, aquí vemos la formación de la columna vertebral en sus diferentes partes. En la fase A podemos observar que en la cuarta semana del desarrollo los segmentos del esclerotoma están separados por tejidos intersegmentarios menos densos. En la imagen B, las células mesenquimatosas ubicadas entre las regiones encefálicas caudales del segmento original del esclerotoma no proliferan, sino que ocupan el espacio entre los cuerpos vertebrales precartilaginosos. De este modo, constituyen a la formación del disco intervertebral. En la imagen C podemos ver las vértebras que se forman por la mitad superior y la inferior de los esclerotomas adyacentes, así por el tejido intersegmentario. Las mitocondrias forman puntos sobre los discos intervertebrados y de este modo pueden mover la columna vertebral. Al tiempo que se forman las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias en la columna, la curvatura torácica y la sacra. Más adelante se definen dos curvaturas secundarias, la curvatura cervical y al tiempo que el lactante aprende a sostener su cabeza erguida, y la curvatura lumbar que se forma cuando aquel aprende a caminar. Hasta aquí mi exposición, ahora paso con mi compañera Pablo. Bien, yo les estaré hablando acerca de lo que es la costilla, el desarrollo de esta y del esternón. La porción ósea de cada costilla derivan de las células del esclerotoma, las cuales permanecen o pertenecen en lo que es el mesodermo paraxial, y estas crecen a partir de las apófisis costales de las vértebras costales, como vemos en esta imagen. Vemos que la costilla crece a partir de las vértebras. Por lo tanto, para que haya un desarrollo de la costilla, primero debe de haber un desarrollo de las vértebras, ya que a partir de las vértebras es que va a haber un desarrollo de las costillas. El esternón, por su parte, tiene un desarrollo más independiente que el de las costillas. Esto es independiente porque empiezan en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral en la parte ventral del cuerpo. Vemos aquí cómo el esternón empieza a desarrollarse formando dos bandas externales en lo que es la capa parietal, que es la somática del mesodermo, en la placa lateral a cada lado de la línea media del cuerpo, como lo vemos en la imagen. Vemos que ya aquí las costillas y las clavículas están formadas o están en proceso de formación. Y esto lo vemos que empieza a desarrollarse el esternón a partir de los 43 días. Aquí ya en esto de 45 días más o menos, vemos cómo estas dos líneas que vimos aquí empiezan a fusionarse, empiezan a juntarse y se van a funcionar y van a construir moldes cartilaginosos que van a ir formando entonces aquí arriba lo que conocemos como el manubrio del esternón. Esto pasa a los 45 días de desarrollo y vemos que también las clavículas ya están más desarrolladas.
Luego aquí entonces vemos que ya tenemos un esternón plenamente desarrollado con todas sus partes, igual que la clavícula y la costilla, y estos ya están para el momento del nacimiento. Vemos que ya el esternón cuenta con su manubrio, con su cuerpo y con su apófisis cifoide. También cuentan con los centros de osificación. Esto ya es un manubrio que está plenamente desarrollado y que está ya para el momento del nacimiento. En resumen de todo lo que hemos dicho en nuestra exposición, se aclaró entonces que el sistema esquelético se desarrolla a partir del mesénquima que deriva de la capa germinal mesodérmica y de una cresta neural. Algunos huesos planos, como son los del cráneo, presentan una osificación intramembranosa. Esto es, de las células mesenquimatosas que se transforman en modo directo a osteoblastos o se transforman en osteoblastos. En la mayor parte de los huesos, como son los huesos largos, este mesénquima se condensa y forma moldes de cartílago hialino de los huesos. Aparecen entonces centros de osificación, como lo vimos en esta imagen que tenemos aquí detrás, como estos centros de osificación que aparecen en los huesos. Y el hueso entonces se forma de manera gradual mediante la osificación endocondrial, se va formando de a poco. El cráneo entonces está formado, como dijimos anteriormente, por un neurocráneo y un viscerocráneo. El neurocráneo incluye una parte membranosa o una porción membranosa que forma la bóveda craneal y una porción cartilaginosa Entonces, el condrocráneo da origen a lo que es la base del cráneo, básicamente. Las células de la cresta forman la cara y parte de la bóveda craneal y la porción precordial del condrocráneo. La columna vertebral y las costillas entonces se desarrollan a partir de los compartimientos del esclerotoma de los somitas, y el esternón, como dijimos anteriormente, deriva del mesodermo de la pared ventral del cuerpo. Las costillas son más dependientes o son dependientes de las vértebras, mientras que el esternón tiene un desarrollo mucho más independiente, porque las costillas, si no se han desarrollado las vértebras, pues ellas no pueden empezar a desarrollarse. Estuvimos hablando entonces, para dar cierre a este tema, acerca de las anomalías que existen en el sistema esquelético, que están los defectos vertebrales como la espina bífida, los craneales como la craneosquistis y las faciales como es el paladar hendido. La mayoría de las malformaciones que tenemos en las extremidades son raras, pero los defectos del radio y de los dedos a menudo se vinculan con otras anomalías que le explicó mi compañera al inicio. Hasta aquí sería nuestro tema. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para todos ustedes.